¿Cómo está ingeniero Vladimir, ingeniero Albert? Les voy a explicar un poquito cómo funciona la simulación y de dónde obtengo primero el framework con el que se trabaja, ¿no? Primero es de esta página de Flora, que ya tiene configurado todos los parámetros físicos y del medio para hacer la simulación de dispositivos LoRa, y también nos da estadísticas de consumo de energía. Entonces en esto me basé, lo descargué y lo tenemos aquí en Ongle, ¿no? Originalmente nos viene este proyecto Flora, pero hizo una versión, por así decirlo, Flora 1.0, que es la que me ayudó para la tesis en hacer la movilidad de los nodos. Podemos ver, por ejemplo, en el Simple LoRa App, que está dentro de estos archivos, cómo se pone el tipo de movilidad que tiene. Por ejemplo, en este caso fue movilidad circular, que se me hizo más factible para poder predecir igual la posición del nodo móvil, y el tiempo en el que se envía, por ejemplo, los valores de SF del 7 al 12, el tiempo para el siguiente paquete, varios parámetros que no fui en detalle uno a uno, porque la verdad sí funcionaban y quería dejar la estructura del proyecto tal cual la descargué y solo modificar las cosas que a mí me interesaban, como en el caso de la movilidad. Por ejemplo, acá en el medio también tenemos el modelado de... No recuerdo exactamente dónde. Perdón, acá en el path loss es. Por ejemplo, tenemos el modelado de cómo le han hecho el path loss DB. Le han puesto el ancho de banda más 10 por n por logaritmo de la distancia, la ganancia y el valor de sigma. Entonces todos estos aquí ya fueron configurados dentro del archivo inicial que uno descargó desde la página web, ¿no? De aquí de Flora. Ahora, ¿cómo hice la lógica para poder determinar el valor de RSSI y la distancia? Primero hice en el proyecto inicial, hice esta configuración básica, en el cual ya la tengo lista para simular, en el cual tenemos un router y un dispositivo, un gateway y un nodo, ¿no? Esta distancia, si nos podemos fijar aquí, están alineados exactamente a la misma distancia en el eje X, pero si hay una diferencia en la distancia del eje Y. Este está creo que a 200 y el de acá está a 300. Según a ver, el nodo está a 340 y el gateway está a 200, es decir, una diferencia de 140 metros. Ya. Y en el eje X están de manera igual. Entonces, a lo que corrí este programa, vemos el envío del paquete, todo el proceso. Hasta que el paquete llega al servidor. Y listo, procede a enviar la siguiente trama. Ya, entonces, ¿qué fue lo que se hizo ahí? Tenemos, analizando los valores que nos dan por consola, no lo hice uno a uno, pero puedo ubicar aquí por consola el primer data frame, cuánto se envió, y el valor de RSSI. Aquí está, por ejemplo, un valor de menos 128.9 de RSSI. Entonces, ¿qué se hizo? Ya conociendo esta distancia inicial, se siguió variando los parámetros del nodo. Se lo alejó, se lo acercó, se lo alejó, se lo acercó. Esto inicialmente comenzó en 10 metros, o sea, una distancia aquí de 10 metros, y terminó en 140. Esos valores los procesé en una tabla tipo Excel. Ok, entonces aquí ponemos la distancia. Bueno, ya no tengo el documento completo, pero ponía la distancia
Están igual en el documento de Overleaf. Si lo puedo abrir, que eso lo convertí. Sería esta parte de aquí, la relación distancia RSSI. Entonces aquí está esta tabla, ¿no? Primero a una distancia de 10 metros nos dio este valor de RSSI, a una distancia de 20 metros, o sea, lo íbamos variando de 10 en 10. Yo creería que si se quiere mejorar la precisión del cálculo, sí se lo debería medir de 1 en 1, por ejemplo, o incluso menos. Y este es un método que vi en varios papers que han aplicado para relacionar el RSSI con la distancia. O sea, es un método que lo he utilizado, que sí lo hemos utilizado en varias ocasiones. Generalmente sigue una tendencia lineal, va de menos 105 a menos 111 aumentando, aunque claro, podemos ver cierta discrepancia en los valores finales. Por ejemplo, aquí de 124 a 125 a 126 regresa a 125. Entonces eso fue en el proyecto inicial que hice esta prueba, por así decirlo, y ahora en el proyecto simulado, que ya tenemos la trilateración aplicada con los 3 gateways y el nodo dentro del rango de cobertura de ambos. Al ejecutar, voy a hacerlo evento por evento para capturar el momento exacto del envío de la trama. Perdón, ahí ya se envió el paquete. Ya, por ejemplo, perdón que hace un rato no se envió. Aquí podemos ver que en el momento que está haciendo el envío de la trama, o sea, si nosotros vamos como que al ojo, por así decirlo, ¿no? Podemos ver que el nodo está a una distancia un poco, digamos una distancia A del gateway 0, pero la distancia que está el gateway 2 es mayor, ¿no? Es la más grande, y la distancia del gateway 1 es una distancia intermedia, ¿no? Esta es la menor, esta es la media y esta es la mayor de los 3 gateways, ¿no? Entonces aquí vamos a identificamos el nodo a nodo, perdón, gateway a gateway, porque el nodo solo es uno, y aquí tenemos el gateway 0, ¿ya? El LoRa gateway 0, que es este de aquí, con un valor de menos 116.874. Entonces íbamos a la tabla, un valor de menos 116 está entre 40 y 50 metros, entonces estimábamos unos 45 metros. Ahora el nodo 0 al gateway 1 tiene un valor de menos 123.099. Menos 123 es aproximadamente 95, 98 metros, ¿no? Cercano al menos 124. Y para el gateway 2 de menos 126, una distancia mucho más grande, entonces aproximadamente 130, 135 metros, lo cual sí concuerda con lo que estamos viendo, o sea, lo que estamos percibiendo al ojo, por así decirlo, visualmente. Entonces puede ser, es lo más probable, que de aquí es que se arrastre el error de los datos aberrantes, como me decía el ingeniero Albert, porque arrastramos un error desde el comienzo, desde el cálculo de RSSI distancia, y este valor lo seguimos arrastrando hasta cuando la red ya está completamente con el nodo móvil, ¿no? Y entonces por eso quería decir que no modifiqué ninguno de esos parámetros, todos esos los obtengo del proyecto inicial, cómo modelan el padloss, cómo modelan varias cosas. Muchas cosas aquí ya están modeladas, simplemente las usé y solo cambié los parámetros de la movilidad para que el nodo sea móvil, que era uno de los requerimientos para el proyecto de grado. Y aquí también por consola incluso nos da el consumo energético de cada uno de los dispositivos. Aquí dice que está enviando un paquete con un transmission power de 25.1189 miliwatts y con un split factor de 2. Entonces de aquí sacábamos los valores de consumo energético.